Bueno, yo creo que podemos ir empezando. Da igual, nos apañamos así, no te preocupes. Bueno, creo que podemos empezar. Vamos con un pelín de retraso. Vamos a intentar contar todo lo que queremos contar en el tiempo que nos queda. Así que a lo mejor hay algunas cosas en las que vamos un poquito a matacaballo, pero es que queremos enseñaros todo, ¿vale? Lo primero, agradecer a la organización que nos dé la oportunidad de venir aquí a contar este proyecto que hemos llevado a cabo en los últimos meses y que pensamos que puede ser interesante pues, para todo aquel que se dedique al tema del desarrollo, todo aquel que le interese el tema de la IA, de los MCPs. Y bueno, creo que nos ha quedado un MVP bastante chulo, que intentaremos hacer una demo al final. Tenemos 2 demos, así que vamos a intentar ir un pelín rápido para que lo podáis ver. Lo primero de todo, presentarnos. Mi nombre es Inés Huerta, soy Global Head de Data e Inteligencia Artificial en Kairos y ella es Isabel Najarro, ella es IA Engineer, trabajamos juntas dentro de la disciplina de Data y de Inteligencia Artificial. Y bueno, con Isabel mantenemos muchas conversaciones sobre cuáles son las nuevas tendencias, qué es lo que están sacando nuevo. Y esta primavera estuvimos charlando bastante rato acerca de, oye, mira, esto de los MCPs parece que es algo bastante interesante desde el punto de vista técnico, ¿no? Pues porque nos permite integrar la IA con aplicaciones externas. ¿Por qué no exploramos o intentamos ver un poquito cómo esas herramientas podrían ayudarnos dentro de Kairos, ¿no? Entonces, esto lo estuvimos consultando con el resto de los heads de tecnología y de agilidad en línea de buscar un asistente que nos pueda ayudar a agilizar aquellas tareas que requieren interacción con otros sistemas, pero también agilizar esos procesos que cuando una persona se incorpora a un equipo de desarrollo suponen, digamos, una curva de aprendizaje y por lo tanto, digamos que pues hasta que no conoces el proyecto, hasta que no te enteras bien de las tareas, hasta que no conoces, hasta que no llevas un tiempo rodando, ¿no? Pues es muy probable pues, que tu rendimiento o la capacidad que tienes de desarrollar esas tareas no sea la que tienes después de un año o después de 6 meses, ¿no? O a lo mejor, yo qué sé, tienes una baja de paternidad y estás un tiempo fuera y luego vuelves al proyecto, oye, ¿qué ha pasado en el proyecto, no? Y hasta que te ubicas, pues tarda un poco de tiempo, ¿no? Entonces, desde Kairos decidimos llevar a cabo una iniciativa interna para intentar explorar cómo podríamos mejorar en estos puntos en los que a veces, pues como desarrolladores, estamos un poco más descolgados o nos cuesta un pelín más llegar a ponernos al día, ¿no? Algo que nos facilite, en realidad. Y bueno, empezamos a desarrollar este proyecto interno dentro de Kairos. Después de unas fases de investigación y de pruebas y de integración, hemos llegado a un MVP, del cual estamos muy orgullosas y que vamos a enseñaros hoy. Y bueno, con esto yo creo que podemos empezar a contaros un poco cuál ha sido el camino que hemos seguido para conseguir lo que a día de hoy conocemos como el MVP de becaria. Hola, vale. Bueno, antes de nada, yo soy Isabel, como ha dicho Inés, y sí, estoy viniendo con mi jefa a la PyCon. No, pero te caigo bien, me lo has dicho. Bueno, vamos a ir avanzando. ¿Funciona? Vale, Perfecto. si algo falla, que sea esto. ¿Vale? Vale, bueno, pues para quien no conozca mucho el mundo de la IA generativa, la diferencia entre la IA tradicional con la IA generativa es que es capaz de crear a partir de los datos de entrada que le damos. Entonces, cuando empezamos a investigar para este proyecto, pues una de las cosas que investigamos es qué herramientas hay. Ya conoceréis ChatGPT, Gemini, pero al final son herramientas que cuando las integras en código no te pueden ayudar en todo lo que quieres. ¿Esto qué significa? Pruébalo de nuevo a ver si más cerca. ¿Esto qué significa? Que estas herramientas cuando las pones en código y las pones a correr, si tú le quieres preguntar, por ejemplo, acerca de una política de tu empresa, si es una política interna, claramente, pues no va a conocer ese contexto. ¿Qué pasa? Este contexto se limita a una ventana de contexto que incluye tanto las palabras de entrada que tenemos como las palabras de salida que genera el modelo. Entonces aquí suele haber muchos problemas de limitación de contexto. Entonces, perdón, lo que estuvimos viendo fue cómo poder hacer los requisitos que nos comentaban desde la empresa de manera que pudiésemos accionar. Aquí hay unos sistemas que están vitaminados que son
los RAGs, que lo que hacen es, le damos un contexto y a partir de ese contexto y bases de datos vectoriales son capaces de extraer qué información, sobre qué información queremos que nos responda el modelo. Estos, claramente, nos pueden ayudar en algunas tareas sí, pero en otras no. En el momento en que le damos un contexto demasiado grande, pues no nos suelen contestar bien. ¿Qué pasa? Que una de las cosas que nos pedían desde el proyecto es que el LLM fuese capaz de accionar, es decir, desde una respuesta ser capaz de llevar a cabo otras tareas. Entonces aquí lo que hicimos fue investigar otro tipo de herramientas. Sí, bueno, no, ahí que no se nos olvide la parte de la seguridad, ¿no? Porque cuando queremos que una LLM ejecute una acción, es decir, nosotros podemos conversar con una LLM y puede devolvernos un texto, pero en el momento en el que queremos pedirle, oye, ejecuta algo, ahí el paradigma cambia, ¿no? Porque lo que no podemos hacer bajo ningún concepto es algo de este estilo. El permitir a la LLM que acceda directamente a nuestros sistemas sin tener nosotros esa trazabilidad. Desde el punto de vista de la seguridad es un problema, ¿no? Porque tú estás otorgando los permisos de acceso a tu correo, a tu sistema de CRM, a tu ERP, a una IA que te gestiona un tercero, que imagínate que tiene algún problema o que tiene un ataque o lo que sea, y todas tus credenciales y todo queda ahí, y tú no sabes realmente qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, un poco lo que sí que queríamos era poder tener ese control. Es decir, vale, podemos acceder a los sistemas, vamos a poder acceder a la IA, pero tiene que ser bajo algo que nosotros controlemos. Bueno, con esto podéis comprobar por qué ella es mi jefa, ¿no? Vale, pues siguiendo con lo que os estaba comentando, hicimos un estudio de mercado de qué herramientas hay que nos pudiesen ayudar a conseguir lo que comentaba Inés al principio. En ellas miramos plataformas de automatización como N8N o Make, que nos van a permitir ejecutar flujos, y asistentes de código como son Copilot o Cursor. Aquí, haciendo un poco la lista gorda con N8N y Make, estas son herramientas, por si alguien no las conoce, para hacer flujos de manera low code para personas que no tienen tanto conocimiento de código y que quieren hacer automatizaciones de, pues quiero que me contestes este correo, o si me llega un correo de X, que se me generen tales tareas en Jira. ¿Qué pasa con estas herramientas? Que al final no nos ayudan, o sea, nos ayudan para la parte de automatizaciones empresariales, pero no nos ayudan en la parte de poder ayudar al usuario a adaptarse más rápido a un proyecto, que también era otro de los requisitos que teníamos. Entonces, pasando a las otras herramientas de desarrollo que hemos investigado, aquí vienen Copilot y Cursor. Copilot, seguramente lo conoceréis porque es un hada que está ahí y tú le dices, oye, mira, Copilot, esto no me va. Y Copilot te dice, claro, te falta el argumento X, y ya, solucionado. Entonces, Copilot sirve para la codificación y sobre todo para hacer que el código salga de manera más rápida. ¿Qué pasa? Que Copilot tiene como el problema de que si tú le quieres preguntar acerca de un microservicio, oye, ¿este micro qué hace? No es capaz de contestártelo. ¿Quién sí te lo puede contestar? Cursor. Cursor sí que tiene la capacidad para contestarte acerca de este repo va de tal, 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 y oye, ¿qué modelo usa este repo? ¿Qué porcentaje tenemos ahora mismo de coverage? Pues este tipo de cosas sí que es capaz de contestar la Cursor. Pero aquí pues también encontramos problemas, vaya. Estos son que, bueno, no son capaces de ejecutar acciones. Ellos te dicen lo que puedes hacer. Entonces, te ofrecen sugerencias, pero no realizan acciones. Aquí es donde ya también entra otra problemática. Es que no están cargando las imágenes. Bueno, pues hay entornos muy heterogéneos. Cada herramienta es de su madre y de su padre, por supuesto. Entonces, esto lo que hace es que, pues bueno, que cuando tú quieres meterle a una API de Jira, créame estas tareas, cuando te quieres ir, por ejemplo, a Slack, ya la API cambia. Entonces, también queríamos pensar una manera escalable para poder meter más herramientas y que al final se vaya haciendo un sistema cada vez más grande, tipo un monstruo, más o menos. Entonces, bueno. Que ya ha ido la imagen, ¿no? Ahora. Bueno, pues aquí tenéis un poco de
todos los entornos heterogéneos que hemos encontrado. O sea, imaginaros tener que desarrollar algo ad hoc para conectar a través de esas IAs. Es una locura, pero es que además, por otro lado, tenemos todo un ecosistema de empresas, o sea, de sistemas a los que nos conectamos, Slack, el Gmail, el correo, el Outlook, las bases de datos. O sea, el tener que crear a través de estas herramientas de IA un canuto dedicado para cada una de ellas, al final es una locura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se plantea con MCP? Con MCP lo que es el Model Context Protocol es un estándar abierto que lo que permite es definir ese puente o esa separación de comunicación entre la IA y las herramientas que utilizamos en el día a día. O sea, en realidad mucha gente dice que, de hecho en su web de Model Context, te dicen que se interpreta como una especie de USB. Vale, o sea, es como un plugin, el cómo vamos a definir esa comunicación entre la IA y el resto de los softwares con los que podemos conectarlo. Vamos a poder consultar fuentes de datos, automatizar tareas, generar tareas ad hoc para determinadas cosas que queramos hacer de una forma conversacional, además, ¿no? Entonces, esto es algo bastante potente. Fue desarrollado por la gente de Anthropic y creo que salió a finales de noviembre, principios de diciembre del año pasado. O sea, es algo relativamente nuevo. Y ahora veremos un poco estos MCPs, luego cómo se implementan o cómo están llegando al mercado con cada uno de sus sabores. Dentro de un servidor MCP, ¿qué podemos encontrar? Tenemos principalmente tres componentes, ¿vale? El host, el MCP client y el MCP server. El host es la aplicación que contiene la IA en sí, ¿vale? Es decir, si tú tienes un programa en Python que se conecta a OpenAI, ese es tu host. Si tú estás utilizando Cloud Desktop, ese es tu host, ¿vale? Por otro lado, vamos a tener el MCP server. El MCP server lo que hace es exponer las capacidades o las funcionalidades que va a tener nuestro servidor MCP. Termina cayendo, luego lo veréis, de una forma muy sencilla en que tú defines una serie de funciones que se exponen como herramientas dentro de tu MCP. Y luego, por último, tenemos un MCP client. El MCP client lo que hace es establecer esa conexión desde tu host al MCP server. Esta conexión se define a nivel de datos y a nivel de transporte. A nivel de datos estamos hablando de que va a implementar un estándar que se llama RPC, JSON RPC 2.0, que lo que define es la estructura y el contenido semántico de cómo se van a intercambiar los datos. Y por otro lado tenemos una capa de transmisión en la que se define que puede hacerse mediante STD-GIO, que es una comunicación para cuando tenemos un servidor en local, que es sencilla, que no supone un overhead sobre la carga computacional entre procesos, o a través de String Enable HTTP Transport, ¿vale? Que es la que se suele utilizar principalmente pues, para una conexión HTTP POST o cuando queremos hacer un author o un beer, ¿vale? Como os decía, el host lo que tiene albergado dentro, al final, es el MCP client. Ese lo que hace es establecer una conexión uno a uno con cada uno de los servidores con los que se quiere conectar. Es decir, si yo tengo 3 servidores de MCP a los que me quiero conectar para hacer peticiones, tendré 3 MCP client que directamente coordinarán esa comunicación, ¿vale? Luego ya veremos cómo se coordina todas esas comunicaciones, porque, pues bueno, al final a ti lo que te interesa es tener en un único sitio la conexión con varios de estos servidores. Tú quieres poder conectarte al servidor yo qué sé, imaginaros que tenéis uno que conecta contra una base de datos en la que estáis haciendo pruebas, otro que conecta contra Slack, otro que conecta contra Drive, etcétera. Ir haciendo peticiones para cada uno de ellos. Lo chulo es que se hace de forma natural, o sea, con lenguaje natural, es decir, no tienes que tener establecido en la interfaz de comunicación ningún tipo de código. Luego lo veremos. Dentro de los MCP Server hemos hablado que definimos, digamos, la estructura o qué cosas son las que podemos explotar de nuestra herramienta e integrar. Tenemos 3 tipos de primitivas, ¿vale? Las tools, que son funciones. Yo hago una llamada a una función que está en el servidor remoto. Tenemos los resources, los recursos, es decir, yo puedo acceder a un recurso que tiene el servidor, o tenemos plantillas de prompt para intentar reutilizar en las llamadas que posteriormente se hagan a la IA. Pues imaginaros que queremos hacer consultas sobre un determinado producto, sobre productos, ¿vale? Si tenemos muchas categorías de productos o muchos nombres de productos, e intentar iterar sobre esos prompts en vez de tener que hacer un prompt para cada uno de esos productos. Adicionalmente,
Todas estas primitivas pues, tienen ciertas funcionalidades que pueden ser de listar, de obtener y de ejecución. Iremos viendo un poquito las más conocidas, son bastantes. No vamos a tener tiempo para ver el detalle, pero sí que queremos que os quedéis con un poco cómo funcionan. Ahora quería enseñaros un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Imaginemos que... Bueno, yo os pongo un ejemplo. Como desarrollador, yo no sé vosotros, pero normalmente soléis tener una herramienta para imputar las horas en los proyectos en los que estáis trabajando. Algunos sonríe porque sabe que sí y seguro que sois de aquellos a los que hay que enviarles 14 veces el mismo email para que impute las horas, ¿no? Entonces, digamos que es una tarea tediosa, ¿no? Porque dices, joder, si al final estoy casi siempre imputando al mismo proyecto, pero bueno, te tienes que meter en la web, loguearte, etc. Lo podemos ver así o lo podemos ver con que tú eres un desarrollador que tienes que probar funcionalidades end-to-end de una web, ¿vale? Entonces, bueno, hemos creado una pequeña web que es muy sencilla. Ahora os la enseño, es para que tengáis un poco la captura, que tiene una parte de login y luego lo que tiene es una tabla en la que tú puedes ir rellenando la imputación de tus horas. Luego en la parte de abajo aparecen las horas imputadas. Imaginemos que, joder, a mí me gustaría tener una IA a la que diga, oye, impútame las 8 horas de hoy al proyecto 4 a la tarea de despliegue en producción y que se haga. Imaginaros esa maravilla. Sí, parece como que dices, joder, es algo sencillo, vamos a verlo. Para hacerlo, en este caso, lo que hemos hecho ha sido utilizar una herramienta que se llama Playwright, una librería de Python, que te permite automatizar. Pero te permite automatizar tareas relativas a la navegación de una web. Es decir, nosotros dentro de una web tenemos una estructura HTML por la cual podemos ir navegando. Por lo tanto, podemos llegar a determinadas etiquetas que nos interesan, de forma automática rellenarlas con el contenido que le pasemos y hacer, por ejemplo, un clic en Submit, ¿vale? Y de esa forma tendríamos automatizado pues, un proceso de login o un proceso de insertar imputación. Adicionalmente a la funcionalidad de, oye, vamos a imputar horas, quiero que penséis, os imaginéis que a lo mejor estáis desarrollando y tenéis que hacer siempre unos test end-to-end sobre la misma web. Y oye, correr esos test de esta forma también puede ser interesante si es una aplicación larga y que, o sea, grande y que en el tiempo pues os va a permitir mucha funcionalidad. Para este caso lo que haríamos sería crear un servidor de MCP. Tal y como veis ahí, incluimos, lo utilizamos, no lo he comentado antes, pero hay un paquete que se llama MCP para todo esto en Python y que tiene una creación de servidores bastante ligeros que se llama FastMCP, con los cuales es tan sencillo como importar la librería, defines el FastMCP con el nombre del servidor que quieras, por ejemplo MyApp, y invocas el @mcptool, ¿vale? Con eso lo que le estás diciendo es lo que viene después, cada vez que pongas mcptool y el nombre de la definición de un método, te va a aparecer posteriormente como una tool a ejecutar, ¿vale? Nosotros tenemos entonces para la parte del login una tool que sería el test login y otra que sería insertar nueva imputación. Entonces, por un lado tendríamos nuestro MCP server con Playwright y con nuestro MCP tool y luego tendríamos un fichero de host, ¿vale? Donde tendríamos que incluir la comunicación del host hacia el MCP server y del host a OpenAI, ¿vale? Para el poder hacer ese tratamiento del lenguaje natural de, oye, quiero hacer el login, ¿vale? ¿Qué tools tengo para hacer eso? Pues precisamente las que el MCP server te han proveído. Ahora viene un poco lo gordo, ¿vale? No quiero que os agobiéis para aquellos que no estéis muy familiarizados con todo esto, con la parte del código, pero sí un poco que veáis el flujo que esto lleva, ¿vale? En primer lugar, bueno, creamos una... Nosotros, como hemos dicho antes, necesitábamos utilizar Python con OpenAI. ¿Que si hubiéramos podido utilizar Cloud nos hubiéramos ahorrado muchos dolores de cabeza? Correcto, pero no ha podido ser por temas de requisitos, ¿no? Entonces, pues bueno, al principio creamos una conexión de OpenAI. En esta conexión definimos y delegamos en OpenAI para que elija la tool más apropiada en función de lo que le está llegando de petición del usuario. Esto es algo que es configurable, pero nosotros para un ejemplo sencillo lo hemos dejado así. Luego lo que hacemos es crear e inicializar el MCP cliente, ¿vale? Para eso tenemos una parte en la que definimos los parámetros del servidor. Es decir, ¿a qué servidor te vas a conectar? Pues mira, me voy a conectar a un servidor de tipo stdio, porque lo he creado yo en local. Para ejecutarlo necesitas el comando Python y los argumentos es la ruta del fichero.
Así de sencillo, solo la configuración y la importación, digamos, de los parámetros del servidor. A partir de ahí lo que hacemos es crear una sesión con ese cliente y lo que hacemos es que desde el host le pedimos al MCP Server que nos diga qué tools tenemos disponibles. Oye, dime qué tools puedo utilizar sobre ti. Y te dice, vale, pues puedes utilizar la de login y la de crear nueva imputación. Fantástico. Adaptamos ese formato porque sí que es verdad que lo que venga del MCP, de nuestro MCP Server, del listado de las tools, no se lo podemos enganchar directamente a OpenAI. Tenemos que formatearlo desde el punto de vista de que el JSON que espera OpenAI es distinto o hay que incluirlo de una forma específica. Ahí ya sabemos qué tools tenemos disponibles. Entonces el usuario pregunta, oye, ¿puedo hacer un login? Por ejemplo, ¿no? Entonces esa petición lo que hacemos es enviársela a OpenAI con el rol de usuario de, oye, el usuario está preguntando que quiere hacer un login, que qué hago, ¿no? Entonces, en ese mensaje que se le envía se le pasan las tools para que él diga, vale, pues te está pidiendo un login, utiliza la tool. Vale, perfecto, voy a utilizar la tool, adaptamos la respuesta de OpenAI para MCP, porque le dirá la tool de login, por ejemplo, y con ese comando lo que hacemos es invocar al MCP Server con la tool de login. Donde de nuevo obtenemos la respuesta, adaptamos la respuesta para OpenAI, ¿vale? Y volvemos a mandar la respuesta que nos ha mandado el MCP a OpenAI para que lo traduzca finalmente en lo que es lo que tenemos que contestar al usuario final. Como veis, lo que hacemos es centralizar todo el rato todas las peticiones que se hacen de un lado a otro a través del host, de tal forma que tenemos el control de realmente qué se está intercambiando entre cada uno. Ahora sí, quería enseñaros una demo de cómo quedaría esto, ¿vale? Aquí tenemos el servidor, luego tenemos el cliente de imputaciones, ¿vale? Que es el que hemos creado, que se ha explicado un poco el flujo a alto nivel porque es un poco enrevesado, lleva un bucle al final el iterativo de chat, lo que hace es que va almacenando parte de las respuestas también en cada llamada que se hace a OpenAI para que diga, vale, la respuesta a la tool que te propuse es esta. Lleva un pelín más de lío, pero no nos daba tiempo tampoco contarlo mucho aquí. Y lo vamos a ejecutar para que veáis. Aparece directamente que, bueno, que tenemos que nuestras tools son inserta una nueva imputación o la tool de test login, ¿no? Entonces voy a hacer un test login. Ahora veréis que lo que ocurre es que lo he configurado para que aparezca la pantalla de la web y vaya rellenando campo por campo, ¿vale? Lo que no sé si va a salir con... Vais viendo que va rellenando cada una de los campos. Vale, fantástico, ha hecho un login. Ahora le voy a pedir que... ¿Qué dices? Bueno, creo ¿Nos das que... un poquito más? ¿5 más? Bueno, os imagináis cómo queda, pero también podríamos hacer otras cosas. Yo creo que igual Isa... Me pongo yo ya. Bueno, Inés os ha explicado así en pequeñito qué se puede hacer con MCP. Ahora, ¿qué hemos hecho? Espérate, ¿dónde vas? Becaria, ¿no? Si no, explicamos. Vale, pues explicamos qué es becaria o qué requisitos ha tenido. Vale, pues bueno, en becaria los MCPs que hemos cogido son oficiales, hay que tener mucho cuidado con eso, ya que hay muchos que no son oficiales y pueden ser maliciosos. Yo os los recomiendo los oficiales. Los que hemos querido probar para la primera versión han sido los de Jira, GitHub, las imputaciones que ha comentado Inés, que ha hecho un MCP Server, y Docker. Estos tres que estamos comentando, de Jira, GitHub, se conectan por SSE y el de Docker se conecta por STDIO. Vale, ¿qué hemos querido hacer? Pues hemos querido juntar muchísimos MCPs en un mismo microservicio. ¿Por qué? Porque queríamos ofrecer una tarea más completa, pero haciendo solo una simple llamada. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Pues al final, una actuación real, tenemos un contexto persistente, por lo que vamos a poder hacer preguntas más adecuadas y que nos pueda contestar mejor.
extensibilidad, ya que es muy... ¿cómo se dice cuando...? Escalabilidad, eso es. Pues es escalable y bueno, aquí está más o menos cómo lo hemos ido montando. Sí, pasa. Y vamos con la demo. Comentaros, es que nos queda mucho tiempo, pero sí que lo que queremos trasladar es que al final hemos juntado todos los MCPs de Jira, de Docker, de GitHub y el de proyecto de imputaciones en uno único, de tal forma que pudiéramos... Vale, vale. Bueno, termina de comentar. No, sigue. Sigue. Engancha. Tenemos dos líneas en las cuales hemos trabajado esto. Una en una extensión de VS Code, en la cual tú podías embeber el propio chat dentro de VS Code y hacer consultas, por ejemplo, preguntarle qué tickets tienes asignados, cuándo es su fecha de vencimiento. De hecho, teníamos una demo, si queréis, luego en algún hueco os lo podemos ver. Pero tenemos otra que es aún mejor y es basada en una imagen de Docker, de tal forma que podamos desplegar todo el MCP independientemente del front que vayamos a colocar. En este caso, Isa va a hacer una demo del MCP enganchado con Google Chat. Vale, pues lo que vamos a hacer es, ahora mismo estamos en el chat que tenemos con Becaria, lo hemos probado al llegar, como veis, nos contesta, entonces, no, iba a hablar primero. Vale, antes de nada, ¿alguien de aquí tiene algún método infalible para cuando vuelve de vacaciones para saber qué han hecho sus compañeros mientras no estaban? Porque si es así, que lo comparta, por favor. Pero como creo que ninguno tenemos ese método, os voy a contar qué puede hacer el orquestador que hemos creado para becarias. Lo que le podemos decir es... Ahora ya sí me lo puede sujetar. Soy jefa y azafata. He estado de vacaciones estos últimos 7 días. ¿Puedes resumir los cambios en Ask Me? Vale, pues con esta pregunta lo que estamos haciendo es conectarnos a una base de datos donde estamos almacenando todos los cambios que se van haciendo, todas las PRs que se van haciendo, y con este proyecto que se ha creado para la demo, por si alguno se preguntaba si vamos a poner aquí algún proyecto interno, no. Pues aquí lo que hace es pues decirnos que se han realizado 7 solicitudes de PRs y qué ha pasado en esos 7 días en los que la persona no ha estado. Entonces, esto lo que ayuda es a que te puedas adaptar más rápido sin morir en el intento. ¿Pero puede hacer solo eso becaria? No. Va más allá con la adaptabilidad del usuario y es capaz de entender en qué rol estás si tú quieres, al entrar en un proyecto, que muchas veces entras y todos los compañeros están súper liados, pues les puedes preguntar, oye, ¿me puedes explicar el proyecto? Soy IA Engineer. Y becaria es capaz de hacerlo. ¿Te lo puedes creer? Vamos a ello. Ahora me sale. ¿Explicar de qué? Pensaba que ya había contestado, me había asustado, digo, qué rápido, de repente. ¡Uy! Bueno, pues a lo mejor no lo podemos probar. Bueno, vale, pues tenemos que cortar. Entonces, para resumiros, Becaria no es un sistema que quita el trabajo al resto de sistemas que hemos visto, como N8N, ni para Copilot, solo es una herramienta que complementa a la hora del programador y del product owner para enterarse de qué está pasando y cómo está pasando. Hay más partes como la de Docker y tal, que al final pues no se han podido ver, pero bueno, nos podéis buscar. Y si no, preguntas por Bizum. Muchas gracias.